Mis hermanos, el tema entonces a trabajar en esta mañana es la precisamente despedida de Pablo a los filipenses. Esta es una carta que tiene 4 capítulos, tiene una introducción, tiene un contenido, y aquí en esta parte final, en el versículo 21 y 23, vamos a ver la despedida de Pablo de esta carta, y quisiera que leyéramos entonces esta pequeña sección de 3 versículos. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y esta sección en particular tiene mucho también que enseñarnos a nosotros. ¿Lo tienen? Verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Leamos juntos. Los hermanos que están conmigo os saludan. Verso 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué tiene para enseñarnos esta sección? ¿Por qué es tan importante estudiar esta sección? Bueno, en la despedida de Pablo vamos a ver 2 puntos principales. En primer lugar, la importancia que Pablo le da a los saludos, que es algo que normalmente nosotros no nos detenemos a pensar, y por el otro lado, el contenido del saludo. Y vamos a ver en primer lugar la importancia del saludo. Si ustedes revisan, hermanos, todas las cartas que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento, todas dedican una sección especial para una despedida. Y en esa despedida, el apóstol siempre saluda en muchas ocasiones con nombre y apellido, por así decirlo, a hermanos en particular. Es decir, para Pablo el tema del saludo es no un epílogo, algo que es secundario, sino para Pablo el saludo es muy importante. Quizás la carta más impresionante en la que Pablo dedica casi 22 versículos, casi el capítulo entero, para la despedida es la carta a los romanos. Y yo quiero que noten esos detalles que a lo mejor no nos detenemos a pensar normalmente cuando leemos las cartas, pero que nos dejan ver lo que hay detrás de esto. 22 versículos, no vamos a leer los 22 versículos, pero noten ustedes cómo Pablo se despide en Romanos 16 y cómo dedica una sección especial para esto. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila. Noten ustedes cómo con nombre, antes de despedirse, él saluda. Mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias. Este Amplias es nombre, no es algo muy amplio, aunque el saludo es amplio, pero era el nombre de este hermano. Salúdenme a Amplias, amado mío. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y así podemos seguir leyendo que Pablo en Romanos 16 dedica un buen tiempo para el saludo y lo hace por nombre. Sin temor a equivocarme, si Pablo escribiera una carta a Castillo Fuerte, sin duda diría, saludad a Adrián, saluden a hermano Paquito, saluden a hermano Alfredo, saluden a hermano Jonathan. Pero ¿saben qué es lo más interesante, hermanos? Porque esto es más que un saludo. Si Pablo fuese miembro de Castillo Fuerte, sería de los últimos en irse, porque tendría la oportunidad y el deseo de saludarles a cada uno por nombre.
Pablo sería el último en irse. Porque Pablo quiere, hermanos, conectar su teología de una manera personal con los hermanos en la iglesia. Es por eso, hermanos, que el saludo en esta carta es tan importante como el capítulo 1, como el capítulo 2, porque nos va a enseñar que la Biblia no es un concepto abstracto entre Dios y nosotros, algo místico, sino la Biblia tiene repercusiones directas en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, hermanos, de nada serviría capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, si ni siquiera nos saludamos en la iglesia. ¿Me explico? O sea, por eso el tema del saludo es tan importante para Pablo. ¿No es cierto que nosotros pensamos que el programa que es importante en el culto es la alabanza, es la lectura bíblica y es la predicación, las ofrendas, los anuncios? Pero de los anuncios para allá ya no importa. Pero ¿sabe qué nos dice Pablo? El saludo entre nosotros es parte de nuestra adoración a Dios. Repito, cuando termina el culto y es el tiempo de saludos, hermanos, no es un punto ajeno al programa, es parte de nuestra adoración a Dios. Por eso cuando alguien no saluda a un hermano o no le habla a algún hermano, es algo que la Biblia dice: si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia? Deja ahí tu ofrenda, arregla cuentas con tu hermano. De manera, hermanos, que esta sección de Filipenses nos recuerda cómo estamos en nuestra comunión con los demás, cómo estamos en nuestra coinonía los unos con los otros. Para Pablo es algo tan importante. Y no solo Pablo, porque ojo que esta palabra del versículo 21, 22 y 23 está en imperativo, dice saludad a los hermanos. Es un mandamiento. ¿Sabía usted que saludarnos es un mandamiento, hermano? ¿Verdad que no lo notamos así? Pero es parte de nuestro caminar. Y Pablo no solo ordena que usted no se vaya al terminar el culto corriendo sin saludar a nadie, sino encima Pablo insiste en cómo debe ser ese saludo. Y él habla del saludo del ósculo santo. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, otra vez típico saludo, despedida de Pablo, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, y 6 veces en 6 cartas diferentes Pablo dice esto: saludaos los unos a los otros. ¿Qué dice, hermanos? A ver, ¿se durmieron? Vamos a leer una vez más. ¿Qué dice? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y alguien dirá: ¿y eso qué es? ¿Verdad? ¿Usted saludó esta mañana con ósculo santo a los hermanos? Ósculo es una palabra que significa en nuestro contexto con un beso santo. Con un beso santo. Cada cultura tiene su forma de saludarse. En Europa hay países en el que el saludo es un beso en la mejilla izquierda y un beso en la mejilla derecha. Hay otros países en que la cultura es dar el apretón de manos, el abrazo, más el beso. Cada cultura tiene lo suyo. La cultura judía acostumbraba también dar un beso entre padres e hijos, un beso entre papá e hijo. Por ejemplo, recordamos a Isaac abrazando a su hijo, pensando que era Isaac, ¿verdad? A Jacob, y Jacob se había disfrazado, por así decirlo, de Isaac. Esaú, perdón, y él lo abraza y lo besa y le dice, pues sí, pareces un poquito a Isaac, pero era Jacob. Era una costumbre de los padres besar a sus hijos. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, hermanos, padres de familia, besen a sus hijos, abracen a sus hijos, porque esto es parte de lo que a los niños les da seguridad, y no solo a los niños, aunque sean adolescentes, ¿verdad? Aunque yo sé que los adolescentes dicen, no, yo no quiero abrazos ni besos, ¿verdad?
Pero hermanos, qué importante es esa formación fraternal de amor físico para los hijos. Eso es solamente un paréntesis. Recordamos también a David y Jonatán que se saludaban de besos. Ustedes recuerdan la gran amistad que había entre David y Jonatán. Pero vemos cómo era parte el beso, no necesariamente entre hombre y mujer, sino entre judíos, con este ósculo santo entre hombre y hombre, cuando Jesús, en una plática con un fariseo, ¿recuerdan? Él entra al cuarto y vino una mujer y de repente empieza a llorar y a besar los pies de Jesús y con sus lágrimas empieza a lavar los pies de Jesús. ¿Recuerdan esa escena? Pues Jesús le dice al fariseo, mira, esta mujer, yo no entré a casa y no me diste agua, esta mujer con sus lágrimas está lavando mis pies. No me diste beso, le dice, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Es decir, el beso era era parte del saludo en la cultura judía. Pero aquí Pablo no está hablando simplemente de cultura, no está hablando simplemente de códigos, de cómo saludar, de etiqueta, etcétera, sino Pablo está hablando de algo más allá. Cuando habla de un ósculo santo, ese beso, hermanos, representa la paz y la unidad entre creyentes. Es decir, hermanos, el saludo entre creyentes en la Biblia es algo muy importante. No menospreciemos cuando termina el culto la oportunidad de abrazar a un hermano, de saludar a un hermano y de saber cómo está, porque eso es parte, hermanos, del culto. El saludo también es parte del programa. No se vaya sin saludar a nadie, no se vaya sin darse la oportunidad de por lo menos a los que tiene atrás, adelante, de poderle saludar, porque Pablo está insistiendo eso en esta parte. ¿Por qué, hermanos? Bueno, primera de Juan capítulo 4 dice algo muy importante. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Wow. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. En otras palabras, hermanos, cuánto amamos a Dios se refleja en cuánto amamos al prójimo. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que ni siquiera saludo? Por eso Pablo dice, salúdense con ósculo santo. ¿Cómo puedo yo amar a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien sí veo? El amor a Dios se refleja en el amor que tenemos los unos por los otros. Un detalle interesante en Corintios es que, ¿recuerdan ustedes cómo celebramos la Cena del Señor? Que ya el próximo domingo nos toca ya el primer domingo de mayo. Pues es curioso porque nosotros celebramos la Cena del Señor con una copita y un pan, pero la iglesia primitiva tenía un preámbulo antes de celebrar la cena y era la cena de comunión. Ellos se reunían y todos llevaban, era como una fiesta de traje, ¿verdad? Es decir, todos traían algo para comer. Se sentaban a la mesa y comían, compartían, se saludaban, se platicaban. Era una cena de comunión entre ellos. Y cuando terminaba la cena, entonces tomaban una copa y un pan y entonces celebraban la cena. Y Pablo dice, cualquiera que celebre la cena indignamente, y el contexto de eso es peleas y pleitos entre hermanos. Entonces, la cena de comunión refleja ese deseo de Dios de que tengamos coinonía los unos con los otros. Pero otro detalle importante, hermanos, en este saludo, es que Pablo quiere conectar a la iglesia de Roma con la iglesia de Filipo. Y él le dice, le saludan los hermanos de aquí de Roma, y luego dice, saludan a los hermanos que están en Filipo. Había una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros entre iglesia y iglesia. Pero sabe que Pablo quiere quitarse de en medio y decir, hermanos, aquí hay más creyentes que también les mandan saludos y que también quieren conocerles y que son parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, aquí hay una enseñanza también, un segundo punto, no solo que es importante el amarnos a través del saludo, sino también Pablo quiere ayudar a entender, hermanos, que la iglesia de Cristo es una en el Señor, el cuerpo de Cristo es una. Aquí tenemos una iglesia no a 1000 kilómetros de distancia, tenemos una iglesia a 5 casas enfrente.
y no nos hablamos, ¿verdad? El pastor vino una vez a predicar acá, yo he ido a predicar allá, pero ¿qué tal si somos más intencionales en tener más koinonía? Aquí arriba hay otra iglesia. ¿No es cierto, hermanos, que esta parte de Pablo nos está diciendo, no somos la única iglesia, no somos el centro del universo? Y tristemente debemos reconocer que entre cristianos no tenemos esa unidad que se espera en la Biblia. Pablo quiere conectar cristianos de esta iglesia de Roma con la iglesia de Filipo y tenemos que preocuparnos. Pero no solo las iglesias que están a nuestro alrededor, tenemos a nuestros hermanos de la iglesia metodista que pertenecen a nuestra denominación. En Misco tenemos a nuestros hermanos en zona 18 y si bien es cierto, hemos llevado víveres, hemos visitado, pero creo que podríamos hacer algo más para tener más comunión los unos con los otros. El saludarnos, el interactuar. Echar la chamusca, como decimos, ¿verdad? Por supuesto, como hoy a mediodía. Es un tiempo para conectar, es un tiempo para compartir los unos con los otros. Ahora, hermanos, después de que vemos la importancia del saludo, yo espero que de ahora en adelante, cuando termine el culto, seamos intencionales todos, porque es parte, hermanos, de nuestra adoración a Dios. Es parte de nuestra comunión con Dios, la comunión los unos con los otros. Ahora quiero que veamos, antes de pasar al segundo punto, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sabe qué necesitamos para saludarnos? Amor. Amor. Cuando yo me preocupo por el hermano que tengo a la par, cuando yo quiero saludarle, cuando yo quiero hablar con él, eso es parte del amor los unos con los otros. Démonos, hermanos, y no esperemos que nos saluden. Algunos dicen, bueno, yo aquí voy a esperar que me saluden. Sea usted el que tome la iniciativa de saludar, abrazar, estrechar su mano. Vamos al segundo encabezado, hermanos, el contenido del saludo. Veamos qué interesante es cómo Pablo va a saludar. Versículo 21. Dice así, leamos juntos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Vean ustedes cómo Pablo se dirige a los creyentes. Saludad a ¿quiénes, hermanos? A todos que los santos en Cristo Jesús. Es decir, a los que están en Filipo. Pero también Pablo habla de los santos que están en Roma. Y cuando uno lee Corintios, dice a los santos que están en Corinto. Cuando uno lee Gálatas, a los santos que están en Galacia. Cuando uno lee Colosenses, a los santos que están en Colosa. ¿Sabe cuál es el nombre que Pablo utiliza para referirse a los creyentes? Es santo. Nosotros, hermanos, en Cristo somos santos, somos perfectos. Y esto es uno de los conceptos más importantes en las cartas de Pablo. Nosotros, en nuestra unión con Cristo, somos santos, somos perfectos. Cuando Dios nos ve, no ve las manchas de pecado que a lo mejor cometimos en esta semana. Cuando Dios nos ve, no ve, hermanos, a un hombre pecador, sino lo ve cubierto con la sangre de Cristo. Los teólogos, para entender la santidad del creyente, la han dividido en dos categorías. No sé si usted ha escuchado de estas dos categorías: la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional, que es la de que nos habla este pasaje, es la que viene de nuestra posición en Cristo. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y alguien aquí podría decir, bueno, hermano, yo no me siento muy santo que se diga. Pero hermanos, en Cristo, la santidad de Cristo ha pasado a su cuenta. Y cuando Satanás quiera cuestionar nuestra identidad, cuando Satanás quiera cuestionar que no podemos ya entrar por un pecado que ha habido en nuestra vida, recordemos, seguimos siendo santos en Cristo, porque es por las obras de Él, no es por nuestras obras. Hace algún tiempo nosotros tuvimos una experiencia como que se dio como muy seguido, una época en la que muchas personas
bueno, todo creo que salió porque un día fuimos a orar por una señorita que estaba endemoniada en una colonia, eso fue allá en Misco, y fue algo fuerte para nosotros y como que de ahí empezaron a llamarnos para orar por personas así. Y una de las cosas que aprendimos en este proceso es que los demonios empiezan a señalarlo a uno. Y cuando estábamos en una mini capacitación de cómo orar por una persona poseída, pues nos decían, tengan cuidado, hay que ir limpios, porque fíjense que el demonio empieza a sacar los trapitos al sol. Y entonces todos nos quedamos como, bueno, no he tenido, bueno, las experiencias que yo he tenido no ha pasado así, pero todos nos decían eso. Y entonces resulta, hermanos, que cuando alguien estaba endemoniado, pues yo llamaba y decía, mira, hermano, fíjese que hay un endemoniado, ¿me quiere acompañar? Ay, no, hermano, fíjese que ahorita estoy fíjese que ahorita no estoy preparado. Y entonces, hasta a mí mismo empecé a entrar en duda, yo también, ¿verdad? ¿Debo ir o no debo ir? Porque el demonio de plano me va a acusar. Pero hermanos, eso es olvidar el evangelio. Y me encanta como un predicador conocido decía, cuando un demonio quiere decirme algo, que yo soy esto, que yo soy lo otro, yo le digo que se olvidó también de esto otro, y que se olvidó esto también, y que se me quiere acusar, yo conozco muy bien todo de lo que me quiere acusar. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica, más aún, el que también murió y resucitó para pagar nuestros pecados. Somos santos en Cristo, hermanos. Somos santos en Él. Y por eso Pablo se atreve a decir a los santos que están en Corinto. ¿Usted sabe la carnalidad que había en Corinto? Los pecados que había en Corinto, una iglesia de las más difíciles. Pero Pablo les llama a los santos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe, es una cuestión de justificación. Y por eso Pablo nos recuerda que estamos en Cristo Jesús. Bueno, en el ministerio de Jesús habían personas que se sentían muy santas, ayunaban 2 veces al día o 2 veces a la semana, daban su diezmo de todo, estaban en todos los devocionales, hacían muchas actividades religiosas. ¿Quiénes eran estos hombres? Los fariseos. Y Jesús no dijo que eran santos, Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados. Porque hermanos, la santidad para salvación no la encontramos en nuestras obras o méritos, sino en nuestra posición en Cristo. Ahora, la otra esfera de la santidad que nos hablan los teólogos es la santidad progresiva. Esa es la santidad en la que yo debo progresar todos los días a la luz de mi posición en Cristo. Ahora que yo soy santo y perfecto en Cristo, debo esforzarme todos los días por cambiar mi vocabulario, por cambiar mis hábitos pecaminosos y crecer en santidad. Así es que Pablo se refiere a los creyentes como santos y eso lo revela en la carta. Sin embargo, ahora encontramos algo muy interesante, hermanos, en el versículo 22. Noten ustedes lo que dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Y qué dice después? Los hermanos que están conmigo os saludan. Una pregunta, ¿dónde está Pablo? ¿Recuerdan dónde está Pablo escribiendo Filipenses? En la cárcel. Y noten lo que dice aquí. ¡Hey! Les mando un saludo. Y también los saludan los hermanos que están conmigo, dice. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y eso despierta una pregunta. ¿Y quiénes están con Pablo? ¿Acaso no está en la cárcel? El único que está, según vimos en el capítulo 1, es Timoteo. Epafrodito ya salió porque él fue el que llevó la carta a los filipenses. ¿Quiénes están allí? Bueno, Pablo nos va a dar la respuesta en el versículo 22. Todos los santos os saludan, ahora los santos que están con él. Y especialmente, ¿quién dice, hermanos? Los de la casa de César. Entonces alguien podría decir, es que Pablo estaba con la casa de un hermano que se llama César. Pero no es César un nombre propio en este caso. César es, hermanos, un calificativo imperial para referirse a los emperadores romanos. Era el título supremo de un emperador, el César. Por eso había una disputa entre quién era el Curius, si era César o era Jesús. Los cristianos decían Jesús es Señor, los romanos decían
El César es el Señor. Y los cristianos decían, Jesús es Señor. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, porque Pablo va a revelar que se ha formado una iglesia y que ha crecido una iglesia en la casa de César. Ahora, esto no significa la familia del emperador, sino los que trabajan en el gobierno romano. Recordemos que Pablo está en la capital. Y esto, hermanos, es súper interesante. Porque eso significa que Pablo vio su estancia en la cárcel como un viaje misionero para seguir compartiendo el evangelio. Y muchas personas vinieron a Cristo a raíz de que Pablo estaba en la cárcel. Fíjense lo que dijo desde el capítulo 1, versículo 12. O sea, para Pablo no fue una limitación estar en la cárcel. Al contrario, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo, hermanos, fue un misionero que hizo la obra y el ministerio fuera de la cárcel y dentro de la cárcel. Miren qué perspectiva, hermanos, más grande la que Pablo tenía. Eso no significa que Pablo fundó la iglesia de Roma, porque ya existían hermanos allá. Pero durante su estancia en la cárcel, Pablo conoció a soldados romanos, a guardias, conoció a cónsules, conoció a políticos de influencia. Y desde la cárcel, Pablo le dice, ¿saben que les mandan saludos los hermanos que están aquí de la casa de César? Eso significa personas que trabajaban en el gobierno, políticos, secretarios, soldados, fueron influenciados por Pablo en este lugar. Y esto es, hermanos, súper interesante. ¿Saben por qué? Porque la casa de César eran los enemigos número 1 del cristianismo en el primer siglo. Fueron los de la casa de César los que hacían los grandes shows en el Coliseo romano, donde a los cristianos los sacaban y sacaban leones para que se los comieran. Así es que para los filipenses escuchar que los de la casa de César se han convertido al Señor y que ahora son santos, eso sería como un impacto para ellos. Juan Calvino, este gran reformador que estudiamos el jueves pasado, escribió al respecto. Aquí hay una cosa, dice Calvino, comentando este versículo, que debe ser notada porque es una evidencia de la misericordia de Dios, puesto que el evangelio había llegado hasta la profundidad del drenaje de todos los criminales e inicuos de aquel entonces. Fíjese cómo se le conocía o cómo le llamaba a Juan Calvino, el drenaje de toda la maldad. ¿Sabe usted que en Apocalipsis Roma es comparada con la gran ramera que atenta contra los cristianos? La gran ramera que es pagana, idólatra, blasfema. Y allí en esa gran ramera, dentro de una cárcel, Pablo compartió el evangelio y muchos vinieron al Señor, soldados, políticos, y ahora ellos mandan saludos a los hermanos. Esto me impresionó mucho, hermanos, porque cada uno de nosotros es un misionero en el lugar donde está. Ahorita recientemente escuchamos el testimonio de Sergio Escobar, un hermano que va a Turquía, a quienes vamos a estarle apoyando. Y sabe, él llega a Turquía y lo primero que va a hacer allá es pedir trabajo. Y desde su trabajo va a predicar el evangelio. Hermanos, es así como el evangelio crece. Cada uno de nosotros es un misionero que Dios lo tiene allí para hablar el evangelio. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó Pablo? Alrededor de 3 o 4 años en este primer encarcelamiento en Roma. Y estos años, 2 o 3 años, fueron suficientes para que muchas personas vinieran a Cristo. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuántos años lleva usted en su trabajo? ¿Cuántos años lleva usted con sus vecinos? ¿Cuántos han venido a Cristo a través de su vida? ¿Cuántos en la universidad han venido a Cristo a través de nuestra vida? A veces tenemos un trabajo de 20 años, 15 años. ¿A quién le hemos compartido de Cristo? Hermanos, si no entendemos que cada uno de nosotros es misionero, el evangelio no va a avanzar.
Y no importa el lugar donde estemos. Pablo lo demuestra estando en la cárcel. La casa de César empezó a ser transformada por el Evangelio de Cristo. Y él ahora, noten cómo les llama, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Es decir, los de la casa de César pasaron a ser enemigos para pasar a ser santos. Y la última parte del saludo, y con este versículo terminamos, las últimas palabras de esta epístola. El último escrito de Pablo a Filipenses antes de morir, porque ya no habrá otra epístola. Los últimos versículos con los que él termina son muy similares a los versículos con los que empezó. Leamos juntos, hermanos. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Usted se imagina todos los versículos que hemos leído? Para mí, el vivir es Cristo, morir ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versículos que encontramos en Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Es otro versículo que encontramos en Filipenses. El que empezó la buena obra la va a terminar. Es otro versículo que encontramos en Filipenses. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Otro versículo que encontramos en Filipenses. Y las últimas palabras que Pablo quiere dejarle a la iglesia es: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y es así como empezó el versículo 1. Pablo empieza con la gracia y termina con la gracia. El versículo 1 dice: gracia y paz a todos los diáconos y ancianos de la iglesia de Filipo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si hay una palabra que cautiva la teología, la doctrina y la vida del apóstol, la palabra favorita del apóstol es la palabra gracia. Charis en griego. ¿Qué significa, hermanos, la palabra gracia? Un regalo, pero no es un regalo cualquiera, es un regalo inmerecido. A nosotros nos cuesta dar regalos, ¿no es cierto? Pero damos regalos merecidos, ¿verdad? A los hombres nos gusta dar regalos merecidos, a Dios regalos inmerecidos. La gracia no es un regalo merecido, es un regalo inmerecido. Para que usted actúe con gracia debe dar un regalo, pero no a cualquier persona, debe dárselo a alguien que no lo merece. ¿Alguna vez recuerda usted ir, para poner un ejemplo muy sencillo y práctico de qué es la gracia? ¿Alguna vez ha ido usted en el tráfico y de repente pidió la vía y lo que recibió fue un pitazo ahí, ¿verdad? De la bocina, ¿verdad? Y va ahí en el tráfico y en lugar de darle la vía casi que lo atropella, ¿verdad? Y usted iba urgido, ¿verdad? Pero resulta que por azares del destino, ese mismo carro que le dio un pitazo más adelante es él el que necesita la vía. ¿Y qué hace usted? A todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Y dice uno: ay, este carrito me acaba de pitar, ¿verdad? Y ahora es él el que necesita la vía. ¿Qué hace usted? Dice: no le doy la vía, ¿verdad? Y se acelera y se pega más al carro de adelante. Pero ¿sabe qué es gracia? Es bajar los vidrios y dejar que esa persona tenga la vía. Eso es regalo inmerecido. Ahora, cuando Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, nos está hablando, hermanos, del concepto de que la salvación viene por gracia, de que no lo merecemos. Algunos creyentes piensan, hermanos, que Dios lo salvó porque lo merecía. Ah, no, si Dios me salvó porque yo de verdad que soy la última estrella de la santidad. Y pensamos, hermanos, que merecemos, y por eso decimos muchas veces, ¿cuántos han dicho esta frase? No es justo lo que Dios está haciendo. Y eso es una frase muy peligrosa. ¿Usted quiere justicia? Dirá Dios. No nos conviene hablar de justicia. Si Dios nos diera a cada uno justicia, lo que merecemos, ninguno estaría aquí, hermanos.
Cuando Dios nos otorgó la salvación, no obró con justicia, obró con misericordia, y eso es diferente. Por eso Salmo 103 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no, sino como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Cuando Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, nos está diciendo, recuerden la gracia de Jesús. Recuerden la gracia con la que Él nos ha sostenido. La gracia es tan importante que cuando ocurrió la Reforma Protestante, la gracia es una de las 5 solas de la Reforma. Solo Escritura, solo fe, solo gracia es una de ellas. Porque nos ayuda a recordar, hermanos, que estamos aquí por gracia. Por eso todos somos santos, por gracia, no por méritos, no por obras. Es la misericordia de Dios la que nos otorga el privilegio de ser sus hijos. Y Pablo no quiere que olvidemos eso. En cierta ocasión le preguntaron a un gran teólogo llamado R.C. Sproul por qué Dios había sido tan severo con Adán y Eva cuando pecaron al sacarlos del huerto del Edén. ¿Se identifica usted con esa pregunta? ¿Será que Dios fue severo al sacarlos del huerto del Edén? La pregunta, ¿será que Dios fue tan severo o será que fue Dios tan misericordioso? ¿Qué era lo que había dicho Dios, hermanos? El día que coman de este árbol, ¿qué va a pasar? Morirán. ¿Y sabe cuánto le extendió de vida a Dios? A Adán. Tuvo 930 años. Díganme ustedes, ¿eso es gracia o es justicia? Dios dijo, el día que coman de este árbol van a morir. Y Dios todavía le extiende a Adán 930 años. Y ese día que pecaron y andaban desnudos, avergonzados, Dios mismo le hizo piel, mató un animal y los cubrió con pieles de ovejas. Y Dios mismo les prometió un Salvador. Y Dios mismo tomó la iniciativa. Adán, ¿dónde estás? No fue Adán el que fue a buscar a Dios, fue Dios el que nos fue a buscar a nosotros. Y Pablo quiere terminar su epístola diciendo, la gracia del Señor, hermanos, no olviden la gracia de Jesucristo, porque es la que nos sostiene. ¿Sabe por qué está usted aquí, hermano? Por gracia. Dios no nos eligió por nuestros méritos. ¿Sabe usted cuál es la fórmula del mundo para elegir? El mundo no elige por gracia, hermanos. Nos encanta hablar de la meritocracia, ¿no es cierto? Mire cómo el mundo elige. Nabucodonosor es un buen ejemplo de cómo el mundo elige. Cuando él quería elegir a su equipo para lavarles el cerebro a estos judíos, fíjese qué requisitos. Daniel 1:3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Notan eso? Así elige el mundo. Príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, guapos, hermosos. El mundo elige en base a las apariencias. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Ellos querían lo mejor de lo mejor. Nabucodonosor eligió en base a esto. Ahora, ¿sabe cómo elige Dios? Mire los requisitos de Dios. 1 Corintios. Mire cómo elige Dios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. ¿Sabe cuál es el requisito para ser parte del equipo de Dios? Ser necio. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. O sea, Dios escoge a los que nadie quiere en su equipo. Eso es gracia. Eso es gracia.
quiero terminar con una historia escrita por un guatemalteco llamado Junior Zapata. Para mí ha sido una historia, la leí hace muchos años en el seminario y me ayuda a recordar la gracia de Cristo, la que nos sostiene, la que nos anima. Y creo que es como un punto que nos ayuda a recordar la gracia que Pablo quiere que recordemos en Filipenses. Es la de un joven que se enamoró y que su novia le fue infiel. Dice así esta historia, y con esto termino. Un amigo mío de más o menos 30 años se enamoró profundamente de una chica que yo conocía. Ella cautivó su corazón. Un día, actuando bajo los efectos embriagadores del amor, nuestro apuesto caballero perdió el dominio de sus sentidos. Entonces decidió que el día que comprara el vestido de bodas de su novia, se haría tatuajes declarándole su compromiso eterno. Nuestra elusiva chica se distraía con jóvenes de su edad. Para ella, aparentemente, eran más apuestos. Sin embargo, el corazón de él palpitaba cada vez más fuerte por ella. Al fin, después de unos meses, la joven reconoció que sí lo amaba y entraron en una relación bella y maravillosa que los condujo a hacer un feliz compromiso de bodas. Emocionado por el casamiento, él le dice que a diferencia de la tradición, quiere escogerle y comprarle el vestido de bodas. Lo quería tan blanco que opacara el cielo y tan hermoso que oscureciera el mar. No obstante, a pesar de su compromiso, a ella le atraía jugar al amor con otros chicos. Y cada vez, a pesar del genuino amor que sentía por su novio, ella se arriesgaba más. En un momento de debilidad casi intencionada, la chica empezó a juguetear con su corazón y con su cuerpo. El novio lo sabía. En tristeza envolvía sus noches al tratar de dormir para no sentir la herida. Pero su amor por ella pintaba cada esquina de su día y cada rincón de sus sueños. Entonces, con tristeza pero sin reservas, la volvía a perdonar. Un día, actuando bajo los efectos embriagadores del amor, nuestro apuesto caballero perdió el dominio de sus sentidos. Entonces decidió que el día que comprara el vestido de bodas de su novia se haría tatuajes declarándole su compromiso eterno. Se marcaría permanente el cuerpo por ella. Un jueves por la noche sale a comer con sus amigos. La cena se vuelve una fiesta triste de despedida porque les deja saber que se casa y que se hará tatuajes permanentes para mostrarle su amor a la dueña de su corazón. Esa noche no duerme nada y el viernes en la tarde, desvelado, cansado y agotado, decide ir a comprar el vestido que por meses ha estado viendo. Si fuera más blanco se perdería en el cielo y más majestuoso solo el rostro de Dios. Piensa al imaginarse cómo su novia adornaría el vestido, la boda y el universo. Así lo había soñado. No era barato, no sería fácil adquirir esta joya de tela celestial. Pero estaba preparado y con gran sacrificio compra el vestido y se encamina al salón de tatuajes. Acumulando el valor necesario, entra a hacerse las marcas. Ese fin de semana ella no supo nada de él hasta que luego de 3 días llegó a buscarla a su casa un día domingo. Con el vestido en la mano, emocionado por enseñarle el vestido de bodas y enseñarle también lo que su amor por ella lo había llevado a hacer, no esperó y abrió la puerta de la casa de su novia. Al fondo, en el sofá de la sala, la encontró acostada con un chico, un muchacho joven de su iglesia. La escena perforó su corazón como una afilada lanza. Tapándose un poco con la camisa de su joven amante, en total asombro, la chica se sienta en la orilla del sofá y exclama: ¿qué haces aquí? Él, con la mirada de un poeta triste,
Desilusionado, pone el vestido sobre la mesa y levanta a la altura de la cintura las manos, como marcas para la eternidad, enseña sus tatuajes. Como gotas de sangre asomándose con lentitud por los poros de su rostro herido, sus lágrimas se detienen al borde del semblante entristecido, como esperando caer en sincronía. Levantándose la camisa, le enseña otro tatuaje, una marca permanente en su costado, aún fresca, destilando amor. Con la mirada clavada al suelo, a unos cuantos metros de su amada novia, pero separados por la infinita distancia de la traición, como arrastrando el tiempo, lentamente se da la vuelta, encarando la puerta. Sus descalzos pies, acariciando el piso en triste silencio, caminan hacia afuera. Ella, aún con el corazón golpeándole el pecho, solo puede ver que él se retira. Extrañada, mira que en sus pies también lleva tatuado su nombre. Sintiendo la mirada a sus espaldas, él se voltea una vez más para verla y con los ojos enmudecidos de tristeza le dice: te espero, estaré allá afuera. El eterno silencio de un segundo se rasga y suavemente se resbalan de sus labios las palabras: te amo, aquí está tu vestido blanco, te verás maravillosa. Con eso, sale, cierra la puerta y sentándose en las gradas de la casa de su novia, Jesús contempla las marcas que se hizo en sus manos, se toca la herida en su costado y mirando sus pies ensangrentados tiene la certidumbre de que sí valió la pena el sufrimiento porque fue hecho por amor. Mientras lees esta historia, Jesús te está esperando en las gradas de tu corazón, esperando que vuelvas a Él en arrepentimiento. Ese chico es Jesús y esa chica es usted y yo, que fuimos infieles, pero que Él nos perdonó. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Eso somos nosotros. Vamos a ponernos de pie.